Para crear una pregunta de verdadero y falso, vamos al botón crear nuevo y damos clic en pregunta de verdadero o falso. En este ejemplo estoy creando una pregunta en la biblioteca de preguntas. Ponemos el título de la pregunta, por ejemplo, la USFQ está basada en la filosofía de las artes liberales, verdadero o falso. La idea del título es que también esté en la parte de texto de preguntas. La opción de título es opcional. Si el profesor deja esta opción en blanco, la pregunta aparecerá con el inicio de lo que se haya establecido en el cuadro texto de pregunta. Se recomienda poner el mismo texto en texto de pregunta que en título. El profesor también puede asignar como título pregunta 1. No se recomienda este tipo de etiqueta, ya que en una biblioteca de 100 preguntas va a ser muy difícil poder identificar luego de un tiempo de qué trataba cada una de las preguntas. En cambio, el título de la pregunta empieza con el mismo texto de la pregunta como en la parte de abajo, será más fácil identificar dichas preguntas. Por tanto, se recomienda poner en el título parte del texto de la pregunta o dejarlo en blanco, cualquiera de las dos opciones. En cuanto a puntos, el profesor puede configurar el puntaje que se le va a otorgar a esta pregunta, pero este puntaje puede ser modificado posteriormente cuando se configure la prueba. En este ejemplo estamos creando únicamente la pregunta de verdadero y falso. La dificultad es un campo que le ayuda al profesor a clasificar las preguntas de acuerdo a la dificultad, donde se asume que la dificultad 1 son las preguntas más fáciles y la dificultad 5 son las preguntas más difíciles, habiendo distintos valores entre esos dos extremos. Esta dificultad le sirve únicamente al profesor para clasificar, si es que el profesor va a clasificar por ejemplo por secciones, y así cuando esté creando la prueba puede asignar por ejemplo 2 preguntas de dificultad 1, 3 preguntas de dificultad 3 y una pregunta de dificultad 5, tomadas al azar. Si es que el profesor va a manejarse de esa manera, puede manejar la etiqueta de dificultad. Si el profesor no va a manejarse así, puede ignorar esta etiqueta de aquí. La opción de dificultad no es visible por parte del alumno, únicamente sirve como referencia al profesor. El cuadro de texto de pregunta, como ya se explicó al inicio, es el cuadro de texto editable donde el profesor puede configurar la pregunta. Al igual que los demás cuadros de texto en D2L, este es un cuadro de texto editable donde el profesor puede cambiar los tipos de letra, colores, puede trabajar sobre HTML e incluso puede insertar imágenes, videos o links como parte del cuadro de texto de pregunta. El profesor puede incluir imágenes desde esta opción o desde el botón insertar una imagen. La diferencia es que si utiliza el botón de insertar imagen superior, esta imagen va a aparecer embebido en el texto de la pregunta. En cambio, si utiliza el botón insertar una imagen, la imagen se cargará como un archivo adjunto que el estudiante tiene que dar clic y la imagen se descargará. Si se inserta una imagen, el sistema pedirá una descripción. En el tema de enumeración, el profesor tiene varias opciones. Esta enumeración se refiere a ordenar en estos formatos las opciones disponibles. En este caso, como se trata de una pregunta de verdadero o falso, esta enumeración sirve únicamente para organizar las opciones disponibles, en este caso verdadero o falso. Si escogemos esta, por ejemplo, cuando pongamos vista previa, la opción verdadero saldrá como A mayúscula y la opción falso saldrá como B mayúscula. Solo se utilizarán las dos, puesto que es una pregunta de verdadero y falso y tenemos solo dos opciones. Y así puedo escoger entre las distintas opciones que tengo disponibles. Para poder explicar mejor el estilo, voy a terminar de configurar la pregunta. De esa manera podemos observar las diferencias en el estilo. Respondiendo a la pregunta, si la USFQ es una universidad basada en la filosofía de artes liberales, la respuesta es verdadero. Por tanto, verdadero es la respuesta correcta. Y se debe configurar la respuesta correcta en el cuadro respectivo de ponderación. La ponderación está basada en un porcentaje, por tanto, si verdadero es la respuesta correcta, yo debo establecer 100, es decir, la nota completa. Un error común es que el profesor asigna 1. ¿Qué quiere decir esto? Si por ejemplo la pregunta vale un punto y el profesor configura ponderación de 1,
quiere decir que apenas le va a asignar el 1% de la pregunta. Es decir, la pregunta valía un punto. Si yo configuro en ponderación 1, cuando el estudiante conteste correctamente verdadero, el sistema no le va a dar un punto, sino que le va a dar 0,01 sobre 1. Por eso es importante, siempre que se vea el símbolo de porcentaje, establecer 100%. La retroalimentación es un texto opcional que el profesor puede utilizar para que le aparezca al estudiante una vez que la prueba haya terminado. Durante la prueba, la retroalimentación no es visible. Esta retroalimentación de este cuadro aparecerá únicamente cuando el estudiante haya escogido la respuesta correcta. Por ejemplo, puede ser buen trabajo. Y si escoge falso, le va a dar 0 puntos. Y esta retroalimentación aparecerá solo cuando el estudiante seleccione la opción falso. Una vez que terminemos con las configuraciones básicas de la pregunta, siempre es importante utilizar el botón vista previa, que es el que vamos a utilizar en este momento para explicar la parte de estilo que nos quedó pendiente. Si manejamos el estilo vertical, vamos a dar clic en vista previa para poder previsualizar nuestra pregunta. Y nos dice que al elegir la pregunta aparecerá como la USFQ está basada en la filosofía de las artes liberales, A verdadero y B falso. Recuerde que en enumeración escogimos A y B minúsculas. Y cuando se califique, cuando el dedo se le califica automáticamente, la respuesta correcta es A, la que escogimos con 100%, y le va a entregar una retroalimentación de buen trabajo. Si es que el estudiante hubiera escogido la B, falso, le hubiera aparecido una retroalimentación de incorrecto. Entonces, el estilo vertical hace que las opciones aparezcan verticalmente, como su nombre indica. Damos clic en listo y vamos a ver el estilo horizontal. Damos clic en vista previa y ahora nos aparece la opción verdadero en el lado izquierdo y la opción falso en el lado derecho. Las opciones están mostradas de manera horizontal. Damos listo para volver a la configuración y si escogemos desplegables sin formato HTML nos muestra de la siguiente manera. Clic en vista previa y ahora para responder el estudiante tiene un menú desplegable donde escoge verdadero, falso o seleccionar una opción. Esa es la diferencia entre los distintos estilos. Continuando con la configuración, el sistema ofrece también una referencia de pregunta y comentarios sobre la pregunta. El primer campo, referencia sobre pregunta o contraer pistas. Estos menús son desplegables, simplemente tiene que dar clic sobre la punta de flecha respectiva. Es posible que al profesor le pueda aparecer así, pero simplemente tiene que dar clic sobre el menú y le aparece el cuadro de texto editable. La referencia de preguntas se refiere a alguna pista, algún comentario, algún texto que le sirva al profesor de ayuda cuando esté calificando, en el caso de que sea una calificación manual. Esta referencia de pregunta no será visible para el alumno. Por ejemplo, puede poner pregunta de la página 12, asumiendo que esta pregunta está basada en una página 12 de un libro determinado. Esta referencia aparecerá cuando el profesor entre a calificar esta pregunta, si es que fuera el caso. Los comentarios sobre las preguntas, en cambio, se refiere a una retroalimentación global respecto de la pregunta, independientemente de la opción que haya escogido el alumno en la parte superior. Una vez que la pregunta esté lista, siempre se recomienda volver a la parte de vista previa para verificar que no exista ningún error en la configuración de la pregunta. Una vez terminado la revisión, le damos clic en guardar. Si tal vez deseamos modificar solo una palabra de esta pregunta, por ejemplo, la USFQ no está basada, si quisiéramos hacer ese cambio, pero queremos conservar las dos preguntas, la una que es afirmativa y la otra que es la negativa, podemos guardar la afirmativa, pero para no hacer todo de nuevo, le podemos dar clic en guardar y copiar. Al dar clic en guardar y copiar, se guarda esta pregunta y se crea una nueva plantilla, obviamente del mismo tipo de pregunta, en este caso verdadero y falso, y con el texto ya escrito nuevamente. De esa manera, simplemente cambiamos una o dos palabras en la pregunta. Con eso se le facilita un poco el trabajo al profesor. Si damos clic en guardar y nuevo, en cambio,
va a guardar esta pregunta y nos va a mostrar una nueva pregunta de verdadero y falso, pero todos los campos vacíos. De manera que podemos trabajar en otro tipo de pregunta de verdadero y falso. En este caso le voy a dar clic en guardar. Y he creado la pregunta, un tipo de verdadero y falso, que está sobre un punto, tiene una dificultad de 1. La obligatoriedad se define cuando estemos creando la prueba. Este ejemplo de pregunta ha sido creado en la biblioteca de preguntas y la fecha en la cual fue la última modificación de esta prueba. Cuando terminemos de crear nuestras preguntas, siempre damos clic en el botón "Ha terminado de editar las preguntas".